Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy dialogamos con el vocal de la Cámara Criminal de nuestra ciudad sobre la participación de la víctima en el proceso penal con el doctor Emilio Andruet. También estuvimos con Augusto Lago, hablamos sobre los derechos que nos asisten como consumidores y de un tema de amplio debate sobre la reforma laboral. Hablamos con una especialista, con la abogada Ana Lucía Medina. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Comienza Sujetos de Derecho. ¿Qué función tiene la víctima en el proceso penal? Quien se ve afectado por un acto delictivo es la persona víctima, o denominada también ofendida, en el nuevo sistema de justicia penal. La persona víctima es parte visible y activa del proceso y en todo momento se busca que obtenga la reparación del daño que se le causó. Bueno, en realidad acá el tema tiene muchas aristas, ¿no? Y te digo por qué, porque en realidad hoy por hoy la víctima, hay una ley de víctimas del 2017 en la cual le da una participación muy amplia en función de lo que marcan los tratados internacionales, ¿no? Es decir, quien es víctima de un delito tiene la obligación y tiene la posibilidad de participar en un proceso penal. Y los operadores judiciales tienen la obligación de darle esa participación en el proceso penal. La víctima en un proceso penal tiene varias formas de participar, una como querellante particular, otra como actor civil. Pero además, quien no se constituye en actor civil o querellante particular tiene la posibilidad de ser informada de todas las cuestiones que ocurren en un proceso penal. Esa cuestión significa que bueno, supongamos, yo salgo a la esquina, me atropello un vehículo, una relación culposa, y yo no quiero constituirme en querellante particular, pero sí tiene el tribunal la obligación de ir a mí informándome todo lo que va pasando en el proceso. De esa manera voy a tener una forma de conocer qué está sucediendo dentro de ese proceso penal. Y con respecto al querellante, bueno, insisto, las víctimas también tienen la posibilidad de constituirse en querellante particular, situación en la cual indudablemente que ya hay que tener la participación de un abogado, o sea, sí o sí para ser querellante particular debo tener el patrocinio, el letrado, pero de esa manera yo puedo participar ya activamente en el proceso. ¿Qué significa? En nuestro sistema procesal de Córdoba tenemos esta figura de querellante particular en la cual es un investigador adhesivo, se le llama. Es decir, va al lado del Ministerio Público Fiscal. Yo como querellante puedo aportar pruebas, puedo impulsar el proceso, de esa manera voy ayudando, coadyuvando a la investigación. ¿Para qué? Para eventualmente llegar al final de la investigación penal preparatoria y en el momento que se eleva la causa a juicio, yo puedo participar en el juicio. Esto es fundamental y yo siempre lo digo. ¿Por qué? Porque si yo soy víctima de un hecho delictivo, soy querellante particular, la causa llega a juicio, en el momento que estamos en el juicio, al final, nosotros sabemos que nuestro sistema es un sistema netamente acusatorio. ¿Qué significa esto? Que quien debe acusar es el fiscal, pero el fiscal también lo que puede hacer es no acusar. Si no hay un querellante, el tribunal está obligado a absolver. O sea, por el sistema acusatorio, el tribunal no podría inmiscuirse en la valoración de esa prueba, porque el Ministerio Público Fiscal dio por cerrado el caso. Pero si hay un querellante, el querellante sí podría pedir una acusación y en ese caso el tribunal puede comenzar a valorar la prueba. O sea, no significa que si hubiera un querellante iba a ser condenado, pero sí le daba la posibilidad al tribunal de poder valorar toda la prueba producida en ese debate. Esa es la importancia que tiene el querellante particular. Y un punto que yo siempre lo plasmo también respecto a los juicios abreviados. ¿Juicio abreviado qué es? Nuestro Código Procesal Penal prevé la posibilidad que si un imputado reconoce el hecho, ante un acuerdo legal, por cierto, que hace la defensa con el Ministerio Público Fiscal, acuerdan una pena. Es decir, una persona llega a juicio, el fiscal acuerda con el defensor que su defendido va a aceptar y reconocer el hecho, y ante ese reconocimiento acuerdan una pena. Eso obliga al tribunal. Pero ¿qué pasa? Al querellante no se le da participación en ese acuerdo. Esto lo marca el artículo 415 del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, en la cual de acuerdo solamente el Ministerio Público Fiscal y Defensa.
Yo siempre propicio que debería haber una modificación de la norma para darle participación también al querellante en ese acuerdo. Porque en definitiva la víctima es interesada. Ese es un punto que deberían los legisladores revisar y ver la posibilidad de hacer una modificación en cuanto a esto del artículo 415 del CPP para darle esa participación a la víctima en el proceso, ¿no? Córdoba siempre se habla de la docta y realmente es así, porque nuestra legislación siempre ha sido de vanguardia. Por ejemplo, en el caso del sistema acusatorio, netamente acusatorio. Eso surge en la provincia de Córdoba a partir de la reforma en el año 98 del CPP, donde se incorpora este sistema acusatorio de investigación. Es donde empieza a decirse, bueno, a partir de ahora el que investiga es el fiscal, es el dueño de la acción y en definitiva va a ser el que va a promover la acción ante un tribunal. Esto, en aquel momento cuando se reforma el código, fue bastante criticado por algunos doctrinarios porque decían, mire, porque antes veníamos del sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo es que investiga el juez y eventualmente el fiscal acusa. Acá se decía, mire, no le podemos dar a una parte del proceso, porque el fiscal es una parte, esa posibilidad de investigar y eventualmente acusar. Pero creo que los doctrinarios de eso en aquel momento después dieron cuenta que se habían equivocado, porque el tema de que sea el sistema acusatorio, que sea el fiscal el que investigue, que debe la causa a juicio, hace a la celeridad del proceso. Entonces, tan así que es bueno el sistema, que todos los códigos procesales provinciales fueron copiando nuestro sistema acusatorio. Una vez que se modificó el código y empezamos con el sistema acusatorio, realmente hubo una celeridad en la actuación y cada vez se investigó más rápido. Y es más, hemos llegado ahora ya afortunadamente a hacer que nuestro proceso penal, la oralidad en el proceso, hoy ya está rigiendo aquí en el cierre cuarto que las prisiones preventivas, la resolución es en una audiencia oral. ¿Qué significa esto? Es para casos de flagrancia y casos de drogas, pero bueno, ya se va a ir ampliando. Esto acelera muchísimo el proceso, porque cuando el fiscal que tiene una persona entiende que habría elementos para dictar una prisión preventiva, le pide al juez una audiencia, se hace una audiencia y en esa misma audiencia el fiscal da los fundamentos por los cuales sostiene que va a disponerse preventiva, en la defensa da sus argumentos, siempre en contra por cierto, y el juez es quien resuelve. Pero eso se resuelve en un día. Es decir, cuando antes con el sistema por escrito, que había plazos, fue la notificación, 3 días, 5 días más, bueno, de esta manera una prisión preventiva se resuelve en el mismo día. ¿Esto a qué llegó? A acelerar los procesos. Unas causas ahora de flagrancia. ¿Qué significa flagrancia? Yo llego a la esquina, le sustraigo la billetera a una persona que va caminando, me aprenden en el momento. Eso es flagrancia, que me aprenden en el momento de cometer el hecho o después de haberlo cometido. Esa causa de flagrancia, hoy quizás en 3 meses puede tener resolución. Es decir, inicia la causa, viene la preventiva, viene el juicio. O sea, eso es lo que ha logrado nuestro sistema acusatorio y ahora la oralidad en el proceso penal. Acelerar todos los trámites. Nos vamos a la pausa primera en el programa. A la vuelta vamos a hablar de los derechos que les asisten a nosotros, los consumidores. Ya veremos. Estamos transformando para siempre la ciudad. Urbanizamos los barrios Ranqueles y San Martín. Yo me llamo Alejandra Riviers, vivo acá en el barrio San Martín. Oh, cambió muchísimo el barrio, la calle era un desastre antes, ahora nada que ver. Son muchos chicos de barrio que están acá que no pueden ir a un club, entonces juegan acá. Y estoy conforme con lo que han hecho, el proceso de la limpieza, la cloaca, con la cuneta y las luces. A las 7:30 de la tarde ya tenemos la luz acá. En Río Cuarto, en cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería,
Alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Córdoba seguimos conectando localidades y mejorando la circulación y la seguridad vial. El gobernador Juan Schiaretti supervisó la finalización de un nuevo tramo del segundo anillo de circunvalación de Córdoba, lo que marca la conclusión de la primera etapa de esta obra. A partir de ahora, quedará unida la autovía Córdoba-Río Ceballos con la ruta que conecta con Colonia Tirolesa, uniendo a su paso la ciudad de Juárez-Selman. Este segundo anillo mejora la conectividad regional, favorece la conectividad entre sectores productivos y comerciales, facilita el tránsito y la integración de las localidades cercanas del Gran Córdoba. El proyecto continuará su expansión hasta llegar a la Ruta 9 Sur. Hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba. El derecho del consumidor a recibir una información adecuada que le permita realizar elecciones bien fundadas ha sido explícitamente consagrado a nivel universal por las directrices sobre protección del consumidor aprobadas en 1985 por las Naciones Unidas. La verdad que el derecho del consumidor siempre dentro de las ramas del derecho se entiende que es una rama novedosa, de las más modernas. A fines de la década del 50 es que se empieza a hablar de derecho del consumidor. Esto estamos hablando a nivel global, con lo que tuvo que ver con la sociedad del consumo, los principios de la globalización y la producción en masa de diversos productos, donde teníamos una parte muy fuerte en la relación jurídica, es decir, el proveedor, y una parte muy débil que era el consumidor. Es allí donde el Estado tuvo que intervenir para brindarle una protección especial a la parte más débil. Es así tanta la repercusión que tuvo en las relaciones sociales que en el año 62 Kennedy, en un discurso ante la Cámara de Diputados, él menciona: todos somos consumidores. Y allí es donde se despierta el interés legislativo en los diferentes estados. En Argentina, para hacer ya la bajada más a nivel nacional, vamos a tener que el proceso, si bien empieza también en los 60, con lo que tiene que ver con la responsabilidad civil en los contratos, todavía faltaba darle un marco especial. Ahora que estamos celebrando justamente los 40 años de la vuelta a la democracia, ya en el año 83 empezaron la doctrina especializada a presentar diversos proyectos, pero fue recién en el año 93, en octubre, donde se sanciona la ley 24240, que es la normativa madre, por así decirlo, de defensa del consumidor. Y en el año 1994, con la reforma constitucional, ya se le dio el carácter de rango constitucional a los derechos de los consumidores y usuarios. La importancia que tiene que contemos con el rango constitucional justamente es que cuestiones que antes estaban solamente en el derecho privado, ahora el constitucionalista le otorgó al constituyente este rango constitucional de protección, que nos está de alguna manera advirtiendo para dónde van las políticas direccionadas y el nivel de protección que tiene que tener este consumidor. Donde el artículo 42 nos establece derechos fundamentales, es decir, información veraz, trato digno
y equitativo, donde protege ya la relación de consumo y así también dota los mecanismos para hacer efectivo estos derechos, es decir, promueve la educación del consumo, la participación en asociaciones de consumidores y usuarios y el acceso a la justicia. Es allí donde se le delega al legislador todas estas prerrogativas para que el efectivo sea efectivo, digamos, el goce de estos derechos. Muchos se preguntan si era necesario que se le dé el rango constitucional a los derechos del consumidor para una protección de estos derechos, y la doctrina va a entender que no era necesario porque ya había normativa, pero sí fue muy importante para la mejora de los diversos mecanismos y así también poner en miras cuál es la función del Estado en esta relación de consumo. Es allí que a partir de esa época empezamos a ver diferentes oficinas municipales de información del consumo. Las provincias ya empezaron a adecuar los diferentes procedimientos que debían seguir en pos de la protección. Y sí, es muy importante destacar cuál es el camino que se tiene que seguir como consumidor ante una vulneración de estos derechos. Es decir, primeramente, ante una vulneración de derechos, realizar el reclamo ante la empresa que nos ha ocasionado esta insatisfacción, por así decirlo, del servicio que habíamos contratado o del producto que habíamos adquirido. Una vez que tenemos ese reclamo, si vemos que no tuvimos la respuesta que uno esperaba, sí acudir a los organismos de defensa del consumidor, que aquí en Río Cuarto les vamos a tener referencia en el centro cívico o en la Defensoría del Pueblo, que también nos van a estar orientando y van a asignar el número de reclamo y seguir nuestra gestión. Así que invito a los vecinos de la ciudad que cuando tengan problemas, la verdad que se acerquen a estos dos organismos que anteriormente mencioné, para que las políticas tendientes a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios se presenten de manera sencilla y efectiva para la protección. Nos vamos a la pausa, segunda y última en el programa. A la vuelta vamos a estar hablando de un tema de amplio debate, que es los proyectos de reforma laboral en nuestro país. Ya venimos. Estamos transformando para siempre la ciudad. Vamos a hablar de la transformación del barrio, empezando con la plazoleta que han hecho, han puesto juego para los chicos. Las viejas paredes se han pintado, se han dibujado, lo cual hace que la ciudad se vea más hermosa. O sea, lo que te podés ver el arte es divino, amo el arte y me encanta venir a ver todas estas pinturas, siempre te transmiten algo diferente, así que está muy bueno. En cada paso que damos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. En Córdoba seguimos conectando localidades y mejorando la circulación y la seguridad vial. El gobernador Juan Schiaretti supervisó la finalización de un nuevo tramo del segundo anillo de circunvalación de Córdoba, lo que marca la conclusión de la primera etapa de esta obra. A partir de ahora, quedará unida la autovía Córdoba-Río Ceballos con la ruta que conecta con Colonia Tirolesa, uniendo a su paso la ciudad de Juárez Selman. Este segundo anillo mejora la conectividad regional,
favorece la conectividad entre sectores productivos y comerciales, facilita el tránsito y la integración de las localidades cercanas del Gran Córdoba. El proyecto continuará su expansión hasta llegar a la Ruta 9 Sur. Hacemos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Contratos, despidos, convenios, juicios, los ejes del debate actual sobre una reforma laboral. La Argentina, el país que lleva más de una década sin un crecimiento sostenido del número de asalariados formales en el sector privado, a la vez que a la mitad de los trabajadores es informal. ¿De qué hablan hoy quienes sostienen que debe haber cambios normativos? Bueno, la reforma laboral que está propuesta en estos últimos tiempos principalmente se centra en la reducción de la jornada laboral. Actualmente tenemos una ley que regula obligatoriamente 48 horas semanales. La reforma lo que propone justamente es una reducción horaria a 36 horas. Con un tope de horas por día de 8 horas, ¿sí? Esta reforma tiene muchas posturas, por decirlo de alguna manera, porque en realidad viene a cambiar un poco esta concepción de la cantidad de horas y la productividad que puede tener un trabajador en su puesto de trabajo con las 48 horas semanales, reduciéndolas a 36. Para no centrarme todavía en los argumentos a favor o en contra que podemos encontrar, sí me gustaría por ahí comentarles, bueno, además del cambio horario, también propone las horas extra, que se llaman horas suplementarias, se pagan de la misma manera que en la actualidad, con un extra siendo días ordinarios, ¿no es cierto? Y si son sábados, domingos o feriados, se pagan el doble, se pagan el 100%. Con una limitante de cantidad de horas suplementarias. Hablamos de 30 horas semanales o de 200 horas anuales. Siempre hablando de las horas que son extras. ¿Por qué se hace principalmente desde los sectores políticos una propuesta de reforma laboral? Bueno, principalmente vemos que a pesar de todos los intentos de la regularización de los trabajadores, siempre ha habido políticas en pro de tener trabajadores en blanco, de poder que tengan toda la cobertura social necesaria. A pesar de ello, vemos que todavía la informalidad existe en la Argentina. Hay una gran brecha de trabajadores calificados y los no calificados, y lamentablemente la pandemia tuvo ciertos reflejos que nos permiten analizar de que esto existe, de que el trabajo precario existe. Entonces, un ejemplo muy claro fue la cantidad de personas que necesitaron pedir el IFE, que fue un ingreso familiar, que es un ingreso de emergencia. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, evidentemente porque tenemos relaciones laborales que son informales, que no están registradas, que no tienen una seguridad social y con todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, si tenemos una relación que es indigna, que es fuera de lo registrado, bueno, sufrimos, o en realidad el trabajador sufre las inseguridades propias de un trabajo que no es
el registrado ni el seguro, por decirlo de alguna manera. Bueno, el reflejo justamente de la marginalidad, ¿sí?, en el trabajo también se ve reflejado en el uso de nuevas tecnologías, porque la tecnología, si existía ya una brecha, hoy por la tecnología también existe la persona que tiene acceso al uso de tecnología y conocimiento sobre eso y los que no. No con esto no tenemos que decir la tecnología es mala, no, la tecnología ayuda a la productividad y también al avance, ¿no?, de las economías, pero sí es importante ver qué reflejo tiene esto en el trabajo, ¿sí? Bueno, puntualmente los argumentos a favor y en contra que hay sobre este cambio, esta reducción horaria, principalmente, bueno, los argumentos a favor es que aumentaría la productividad del empleado, porque justamente un trabajador que trabaja menos horas tiene más tiempo de esparcimiento, más tiempo para compartir con su familia. Entonces, desde un punto de vista biológico, la persona tiene mayor capacidad de producción. Está más descansado, tiene más tiempo de esparcimiento, de entretenimiento, de disfrutar del turismo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, luego viene a la jornada laboral de mejor manera. Incluso también refuerza las ideas del compartir en familia y desde un punto de vista del género también ayudaría a la mujer en la división de tareas propias de la casa, ¿no es cierto?, las tareas domésticas. Pero bueno, más que nada la cuestión de la productividad aumentaría. Esto, hay estudios médicos que refuerzan el argumento diciendo que, bueno, una persona que tiene mayor tiempo de esparcimiento o de poder descansar reduce el costo laboral para el empresario, porque es una persona que va a tener menos siniestralidad, no se va a accidentar tanto en el trabajo, va a tener una mayor atención en su trabajo, puede destinar ese tiempo a hacer la tarea encomendada y no perder tiempo porque, bueno, como tiene más tiempo laboral, puede distraerse más. Incluso hay estudios también que plantean que una persona con mayor tiempo de ocio propende a ser una persona más creativa. En muchos puestos de trabajo es importante la creatividad porque también ayuda a la búsqueda de nuevas alternativas dentro de una misma tarea por ahí. Y también desde un punto de vista del medio ambiente es favorable porque las personas se trasladan menos y esto genera también un consumo menor del transporte y menor contaminación, ¿sí? A nivel sudamericano todavía no hay un cambio muy marcado. Nosotros, querramos o no, nos equiparamos mucho a los países que tenemos de vecinos. Sí hay cambios e implementaciones en Japón, en Francia, en Suecia, o sea, hay como pruebas pilotos de la reducción horaria. En todos los lugares donde se ha probado hay un buen resultado. Pero bueno, también tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con una decisión política de fondo, ¿no? Básicamente. También hay muchos argumentos en contra y principalmente se centran en que el costo laboral no sería menor, sino que sería mayor, porque no se reduce el salario, sí se reducen las horas de trabajo, pero no el salario. Al empresario no le satisface mucho que los argumentos a favor, sino que por ejemplo, para una misma tarea, en lugar de poder contratar horas extra al mismo trabajador, necesitaría contratar personal nuevo, con lo que implica formar a la persona, enseñarle que aprenda la tarea, que conozca. Como todo hay cosas a favor y en contra, yo pienso que sería un gran avance desde el punto de vista de contemplar al ser humano como desde sus derechos humanos. Final del programa, gracias como siempre por la compañía. Agradecemos especialmente a Agustino, que me viste como todas las semanas en Alvear y Colón, en la ciudad de Río Cuarto. Recuerden,
que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Sujetos de Derecho. También estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 horas para hacer Sujetos de Derecho. Gracias por la compañía.